No hay Navidad sin Jesús. Feliz Navidad a todos ustedes, hermanos, radio oyentes o televidentes, y en fin, que nos siguen por las redes. Esperamos que el niño Jesús nos haya traído buenos regalos y sobre todo grandes ilusiones para el próximo año y también en este día que hemos pasado, 25 de diciembre, cuando Cristo nace, Cristo viene. Siempre yo insisto en dos ideas: Cristo baja y es una gran fiesta, y Cristo sube y es otra gran fiesta. Son las dos fiestas litúrgicas grandes de la Iglesia Católica, de la religión cristiana. Cuando Dios viene al mundo, se hace hombre, se hace como uno de tantos, para enseñarnos, para abrirnos el camino del cielo, y nos muestra cómo debe ser. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, es decir, contrólese a sí mismo, sea dominio de su personalidad y conozca lo que es, lo que dice el filósofo Gnosis Theisum, conócete a ti mismo. También el cristianismo nos dice, conócete a ti, pero contrólate también, domínate, porque tú eres un ser inteligente, grande, santo, diríamos, tal vez como Dios, como dice el Salmo, pero démonos cuenta de eso, y por eso tratemos nosotros de saber que Cristo, que el Hijo de Dios, viene a este mundo para este hombre, que es el gran personaje, la obra maestra de la creación de Dios. Entonces la gran fiesta es la Navidad. Y la otra fiesta es la fiesta de la Pascua, cuando Cristo, habiendo enseñado, habiendo hecho su camino y su misión, vuela y pasa a la eternidad, pasa al cielo, sube al cielo en la ascensión, la Pascua y la ascensión. Entonces estas dos fiestas las celebramos, pero precedidas de 4 semanas o 40 días de preparación, llamado el periodo de Adviento para la Navidad o Cuaresma para la Pascua. Pero hemos celebrado ya todo con los reyes, con la estrella de Navidad, con los pastores, con todo hemos celebrado. Pero todavía viene algo más, que es un poco lo que el mensaje de Cristo se va concretando. No es que ya murió y pasó, fue una historia, no. Vino e hizo algo y empezó una historia. Por eso la historia de la humanidad se ha dividido en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Miles de años antes de Jesucristo, quitamos 2022 años después de Cristo. Este punto de partida es para nosotros grande y lo celebramos. Pero juntamente con esto venimos todo lo que sucede inmediatamente. Celebramos hoy día 26 de diciembre un santo, el mártir, el primer mártir, diríamos, el protomártir cristiano, que es San Esteban. ¿Y quién es San Esteban? Nos dice que en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que los cristianos, como siempre y también ahora, nos preocupamos de los pobres. Cristo se preocupó de los pobres, predicó a los pobres, dio de comer a los pobres, y en fin, Él se preocupó de todos. También en la iglesia se preocupaba de eso y puso lo que llamaríamos ahora los comedores, las mesas comunes, en fin, para atender a los más necesitados. Pobres siempre los tendréis en el mundo, siempre habrán pobres. Con culpa o sin culpa son pobres. Con culpa porque fue un borrachín de joven y medio loco, tal y cual, no acumuló nada, no guardó, no prosperó, y al final terminó enfermo, incluso abandonado de su familia. Es un pobre. Entonces es un pobre con culpa, por decir, él tuvo la culpa, pero ya está, pues es pobre, asumirlo. Pobre porque, bueno, un minusválido que nació, tuvo un accidente, quedó minusválido, es un pobre, no puede trabajar y por lo tanto tiene que depender de la caridad, de la ayuda de los demás. Y muchas otras causas puede haber de una pobreza.
o descuido mismo de la persona, dice, no ha trabajado, de muchacho fue juguetón, fue distraído y por lo tanto no se capacitó, no llegó a ser profesional, y a ser un pobre que está a merced de todos. Entonces ahí viene un poco el pobre, y por eso la religión cristiana se ha preocupado mucho de los pobres. Y Cristo dice, pobres siempre los tendréis, por lo tanto hemos de atenderlos. Y para eso en la primera comunidad ya pusieron las mesas, pero los apóstoles no podían atender todo, y llegó un momento en que decían, no podemos atender las mesas y estar predicando y estar celebrando el culto. Elijamos unas buenas personas que puedan atender las mesas comunes, y eligieron a 7 hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Eran Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Les presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Se los consagraron para ser servidores, o sea, diaconía significa servidumbre, servicio, apoyo, acción social. Entonces, entre ellos, que era Esteban, se narra pues que Esteban, además de servir a las mesas, enseñaba, difundía la fe cristiana. Pero en ese momento pues Cristo había sido crucificado, estaba fresco el recuerdo, y entonces hablar de Jesús era pues malo. Las autoridades políticas, religiosas, no querían saber más, porque se habían confabulado las dos, tanto Pilatos como el sumo sacerdote, y hicieron la muerte de Jesús. Y Pilato se lavó las manos y bueno, pero sentenció, ya está. Es decir, y San Esteban, y todos se dan cuenta de eso. Y entonces ellos empiezan a predicar y difundir. Y entonces dice, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. O sea, ya el Espíritu de Dios estaba con ellos. Estamos en el periodo llamado carismático. Dios colaboraba, es decir, hacía, facilitaba, diríamos, los milagros, servicios, porque había también ese gran espíritu de fe. Por eso Jesús le dice a los pecadores, a las gentes, tu fe te ha curado, tu fe porque has creído, así es. Entonces había un gran espíritu de fe, y por eso empezaron a predicar. En ese momento, dice, se alborotaron todo el pueblo porque habían escuchado de que Esteban reprochaba pues también que lo habían crucificado a Jesucristo. En ese momento todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban, y su rostro les pareció como el de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió, hermanos y padres, ¿no? Escúcheme, el Dios glorioso se apareció y mandó a los profetas, pero ustedes no le hicieron caso, al contrario, los mataron. Y ha mandado a Jesús también para que les enseñe, y también lo han matado. Ustedes son los culpables de esto, porque ha venido a la salvación. Pero sepan ustedes que la historia viene así: primero esta revelación a Moisés, a los profetas, después viene toda una historia hasta la llegada de Jesús, y de Jesús viene otra continuación con la vida del Espíritu. Y esto deben saber ustedes, que ya esto ha terminado. Por eso, ya ven los comentaristas, dicen, cuando murió Jesús, el velo del templo se partió en dos, de arriba abajo, y vio que en el fondo ya no estaba el arca de la alianza, porque se había perdido, ya no estaba el arca de la alianza. Entonces, hermanos, nosotros vemos cómo Esteban se defiende, y qué cosas hacen. Luego, él narra toda la historia, como ya conocemos. Les invito a que ustedes lean un poco la historia sagrada, la historia del Antiguo Testamento. Está en una Biblia del Niño, o también la historia sagrada, o también en Wikipedia pueden ver la historia del Antiguo Testamento, toda la historia. Y entonces Esteban les rechaza,
y les dice pues que son, y al ver esto también la gente dice, ustedes han rechazado a los profetas, nuestros padres tenían en el desierto tienda del testimonio, pero ustedes después han tenido el templo y han profanado incluso el templo. Entonces empezaron a gritar, dice, al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesús a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, porque dijeron, está blasfemando, ¿cómo ve a Dios? Está presente, como imposible. Y todos a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo fue uno de los que también colaboraron en ese tiempo. Después él dice que yo participé en eso, pero porque no sabía. Ahora que sé que la continuación del judaísmo es el cristianismo, ahora yo asumo, y justamente Dios me ha elegido para ir con los paganos. No solamente para los judíos, sino para los paganos, los que no eran judíos. San Pedro era para los judíos, para los de Jerusalén y todo, pero San Pablo es para los paganos. Mientras era apedreado, Esteban oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Entonces vemos cómo, así como Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Esteban dice lo mismo. Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Han fallado, se han equivocado. Bueno, perdónales, Señor, yo les perdono. Entonces así muere. Esa es la enseñanza que nos trae Cristo. Por eso, hermanos, con Esteban, con Jesús, las enseñanzas cristianas, ya hemos dicho, hay 3 recetas para irse al cielo. Primera, cumplir los 10 mandamientos. Segunda, ayudar a los pobres, a los necesitados. Porque Jesús después nos dice, vengan benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos. Porque tuve hambre, tuve sed, tuve necesidad y ustedes me ayudaron. Entonces, el secreto para ir al cielo es ayudar a los pobres. Y en tercer lugar, como nos dice Jesús y nos dice también Esteban, perdonar. Padre, dice, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, expiró. Entonces, Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Ese fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Como los iban persiguiendo, diríamos, nominalmente, salieron de ahí. Esa fue la gran suerte, porque ellos fueron también predicando en los diversos sitios. Estimados hermanos, nosotros, ustedes también, que hemos recibido a Jesús, lo hemos recibido en otra forma, en una imagen, en la comunión en nuestro corazón, o en su doctrina, conociendo la Biblia, pues nosotros difundamos, hagamos conocer. Hay mucha gente que está perdiendo, mucha gente que incluso dice, yo soy ateo, yo no creo en nada, no creo en Dios, etc. Muchos están perdiendo porque nosotros no les estamos enseñando. Padres de familia, enseñen a sus hijos y vean la forma de también que ellos acepten esta fe. Estimados hermanos, que sea la oportunidad para que terminando este año, también todos nosotros miremos cómo hemos vivido nuestro cristianismo, nuestro catolicismo, y sigámoslo y propongámoslo seguir como estos santos, llegar incluso hasta el martirio, si fuera posible. Ya conversaremos en estos días también sobre todo lo que sucede en estas semanas, incluso hasta el nuevo año. Así bien, hermanos, que sigamos disfrutando de esta gran Navidad, de esta gran Pascua de Navidad, que diríamos, una alegría.